Pregunta. Hoy vamos a hablar un taller sobre apologética. Ya les dije lo que significaba apologética, pero vamos a desarrollar un poquito el término y después vamos a ir con ejemplos prácticos de diferentes argumentos apologéticos. La pregunta sería sobre la apologética. ¿Se puede razonar nuestra fe? ¿Es nuestra fe razonable? En la escolástica, en la Edad Media, hubo dos autores que dijeron lo contrario. Tomás de Aquino dijo, entiendo para creer. Y San Anselmo de Canterbury, antes que él, dijo, creo para entender. ¿Qué opinan? ¿Creemos para entender o entendemos para creer? Agustín dijo, creo para entender, entiendo para creer. Agustín, antes que ellos, dijo las dos, ¿no? Pero después se separaron. ¿Qué creen ustedes? ¿Antes viene la razón que la fe o la fe a la razón? Es decir, ¿creo y después entiendo lo que creo o entiendo primero y después creo? Yo le respondo, además le voy a hacer la respuesta a esta pregunta, que fue literalmente mi trabajo de final de grado de teología fue sobre este tema. Entiendo para creer, creo para entender. Y ahí yo explico una perspectiva que yo brindo, ¿no? O que planteo sobre este famoso debate. Fe y razón son combinables, sobre la fe, la razón y la fe antes de la fe antes de la razón, y todo este tipo de debate. Yo digo, en ese trabajo, concluyo que la fe es el único medio para conocer a Dios, porque la razón humana está inhabilitada por el pecado. Ahora, que la fe no es una sinrazón, sino que la fe razona porque es la razón de Dios. Es decir, cuando razonamos en lo que Dios dice en su palabra, estamos utilizando la fe que Él ha puesto en nosotros, no nuestra razón. Nuestra razón humana es totalmente contraria a la razón de Dios. Por lo tanto, la fe sí piensa porque piensa como Dios piensa. La fe es la razón de Dios. Así resuelvo en ese trabajo, ¿no? La fe es un don que Dios nos da para poder entender y conocer a Dios, porque nuestra razón no es capaz de hacerlo por sí misma. Ahora, como les digo, hay diferentes planteamientos a lo largo de la historia de la posibilidad de algunos entender que la fe y la razón son compatibles, la teología católica, etc. Bien, cuando hablamos de apologética, recuerden que estamos hablando de defensa de nuestra fe de una forma razonada o razonable, de defender lo que creemos delante de personas que no creen para que ellos puedan entender de alguna forma por qué creemos lo que creemos. ¿Me entendieron? Es decir, la persona no tiene fe. Por lo tanto, habrá muchas cosas que yo le explique que si no utilizo la razón y entendimiento humano, nunca va a comprender hasta que Dios ponga la fe. ¿De acuerdo? Pero yo quiero predicar el Evangelio. ¿Cómo voy a predicar el Evangelio a una persona que no está dispuesta a escucharlo porque piensa que es un absurdo? Tendré de alguna forma que romper el hielo, que abrir la lata de su mente y su corazón para poder dialogar sobre este asunto. Ahí es donde la apologética es muy útil. Defensa de nuestra fe de una forma razonada. Ahora, sabiendo esto, tenemos que entender, por lo tanto, que la apologética usa la razón humana para explicar la fe. Es decir, en lugar de aludir a dogmas de la Biblia, porque Dios dice esto en su palabra, porque esto es así, como la persona no cree en Dios, utiliza argumentos que él quizá pueda entender un poco mejor, porque él no cree que la palabra de Dios sea la palabra de Dios. Esto a veces pasa en la calle. Oiga, yo creo en Dios. Ah, pues yo no creo en Dios. Pues mira, Dios dice en su palabra que Él existe. Y te va a decir, vale, pero es que yo no creo que sea la palabra de Dios. Entonces, se termina la conversación. Porque uno está hablando desde su fe para su fe, pero el otro está hablando de la razón sin fe. Entonces, no puedo argumentar, esto lo dice Dios en su palabra, porque Él dice, yo no creo todavía en Dios. ¿Por qué yo debería intentar acercarme a un Dios en el que no creo? ¿Se entendió? Por lo tanto, es un preparatorio, una antesala al evangelismo. Y por lo tanto, la apologética en sí misma no es el evangelio. Apologética no es evangelio, porque si estoy utilizando la razón humana y no la razón de Dios en su palabra, por lo tanto son mensajes muy diferentes. Sabiendo esto, vuelvo a repetir, la apologética no salva vidas, Cristo salva vidas, la apologética no convence de pecado, justicia y juicio, el Espíritu Santo hace esa labor, la apologética no tiene poder en sí misma, el evangelio tiene poder. Pero la apologética es un buen abrelatas, un buen rompehielos, sobre todo en una sociedad europea como la nuestra. Es un buen abrelatas. ¿Qué tipo de argumentos han sido los más utilizados a lo largo de la historia en apologética cristiana? ¿Qué tipo de contraargumentos nos pueden hacer si yo presento semejante argumento? ¿Cómo puedo ser apologético sin caer en un discurso meramente humano, sino llevar y apuntar a la persona a Cristo? Esto lo vamos a responder hoy. De la revelación de Dios, ¿recuerdan que yo les hablé de la revelación general de Dios y especial?
especial la palabra de Dios y la palabra encarnada Cristo, y la revelación general la creación, la conciencia humana o ley moral del ser humano que Dios ha puesto, y la historia. ¿De qué creen que va a tratar la apologética para hablar con las personas? ¿De la revelación especial o de la general? ¿De la general? Porque todos podemos ver la creación de Dios. Todos tenemos una conciencia personal y todos sabemos lo que ha pasado en la historia del ser humano. Ahí no hay debate sobre la fe, ahí simplemente saber lo que nos rodea. Bien, muy bien. Como les digo, la apologética va a centrarse en la revelación general de Dios. Y dice la palabra de Dios en Romanos que la revelación general de Dios no es para salvar vidas en sí mismo. Cristo es el que salva vidas, el Evangelio salva vidas, pero sí es un conocimiento suficiente de Dios para ser condenados, de modo que no tienen excusa, como dice Pablo en Romanos 1. Por lo tanto, la revelación general de Dios sí anuncia a todo ser humano que Dios existe. Y por lo tanto, ningún ser humano tenemos excusa de negar la existencia de Dios. Y ahí es donde la apologética empieza a hacer reflexionar a las personas. Hay muchos argumentos, como les digo, uno de los más famosos fue Santo Tomás de Aquino con sus 5 vías en la Edad Media, y él quiso, por la razón, demostrar que Dios existía. Y dio 5 vías explicadas en su momento donde mucha gente dijo, bueno, ya está, resuelto el enigma. Santo Tomás de Aquino, por la razón, ha demostrado que Dios existe. Pero, evidentemente, como les he dicho, la razón del ser humano no es capaz de aceptar a Dios sin más. Por eso, por la misma razón, otros pensadores después de Aquino desmintieron que Dios existía por la razón. Cogieron el argumento de Aquino, le dieron la vuelta y dijeron, no, esto es una falacia, esto no es razonable. Guillermo de Ockham y después Emmanuel Kant principalmente fueron desmontando las 5 vías de la razón que Aquino utilizó para demostrar que Dios existía. Y la palabra de Dios ya nos lo advierte, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aclarado este concepto de apologética, ¿para qué sirve y para qué no sirve? ¿Qué contiene y qué no contiene? Bien, si alguno está interesado en más argumentos apologéticos después de esta noche, o quiere algún libro de apologética o algún gran autor de apologética, tengo mucho material que puedo darles de forma gratuita y altruista. C.S. Lewis, Francis Schaeffer y muchos hombres de Dios dedicaron parte de su ministerio a brindar argumentos apologéticos para defender la fe de forma razonada. Bien, vamos ahora a los argumentos apologéticos. Recuerden, la idea es demostrar la existencia de Dios sin recurrir a la palabra de Dios como la verdad absoluta. Sí podemos citarla, sí podemos nombrarla, pero no pensando que la persona va a decir, ah, pues mira, como dice la palabra de Dios, va a ser cierto, ¿vale? Porque la persona no cree en la palabra de Dios y no cree que Dios sea Dios. Por lo tanto, ¿cómo establecemos esta conversación? Los puntos que le voy a dar son los más clásicos habituales. Y voy a poner citas, en comillas, que no son citas, ¿vale? He parafraseado a los autores para que sea más entendible. Lo digo para que no piensen que es una cita textual. He tomado el pensamiento del autor y lo he resumido en esa cita sobre ese asunto, ¿de acuerdo? Bien, primer argumento, vamos al lío. Argumento cosmológico. Para los que quieran apuntar, cosmos, universo, mundo. Primer argumento habitual de apologética, argumento cosmológico. ¿Por qué existe el universo? Tiene que haber algún motivo o causa de que existamos. Esto todos los seres humanos estamos de acuerdo. Tiene que haber algún motivo de que estemos aquí, ¿no? Bien. El argumento cosmológico defiende que todo efecto tiene una causa original o primaria. Que todo efecto tiene una causa. Que nosotros somos un efecto causado por algo anterior. Por ejemplo, yo soy el efecto causado por mis padres. Mis padres tuvieron 2 hijos y yo soy el resultado de mis padres. Ahora, si todo efecto tiene una causa, si empezamos a tirar del hilo de cuál es la primera causa, tiene que haber una causa de todo para iniciar el proceso, ¿sí? Muy bien. El primero en pensar sobre este asunto fue el filósofo griego Aristóteles. Fue el primero en mencionar en la historia que debía haber algún tipo de motor inmóvil, inmutable, que había iniciado todo lo que vemos ahora. Aristóteles no era creyente, pero era bastante listo. Debe haber una causa primaria de que todo sea como sea. Tomás de Aquino, tomando a Aristóteles, pero era cristiano, católico, él sistematiza a Aristóteles y plantea lo siguiente. Aquello que no existe comienza a existir solo a través de algo existente.
Por ello, si en algún momento no había nada en existencia, habría sido imposible que nada hubiera comenzado a existir. Y así, no habría ahora nada en existencia, lo cual es absurdo. Tiene que haber un primer ser existente de todo, y ese es al que todos llamamos Dios. ¿Se entiende la lógica del argumento cosmológico? ¿Sí? Ahí he puesto a Aquino grande y Aristóteles de pequeñito. Porque Aquino tomó mucho de Aristóteles y lo hizo, brindó un pensamiento cristiano sistematizando a Aristóteles. Bien. Este argumento es bastante sólido hoy en día frente a un ateo, cualquiera, normal. Porque en la antigüedad los filósofos y los pensadores creían que la materia era eterna y que simplemente había sido ordenada de forma casual o por alguna mente inteligente. Pero hoy en día la gran mayoría de personas, como le dije el viernes pasado, creen en el Big Bang, creen en un inicio de todo, creen en un comienzo de la nada de todo. Por lo tanto, tiene que haber alguien que haya dado al botón de play. Tiene que haber alguien que haya dicho, ahora comienza a existir todo. Y ese es exactamente el relato del Génesis de Dios en Génesis 1. En el principio creó, ¿sí? Es evidente, ¿no? La conexión que podemos hacer. Dicho esto, ¿puede haber algún tipo de objeción? Le pueden plantear algún tipo de objeción. Uno de los grandes pensadores que empezó a objetar a los argumentos de Aquino fue Immanuel Kant, hijo de petistas alemanes, por cierto. Immanuel Kant dijo, él era agnóstico, él decía que por la razón no se puede afirmar ni negar a Dios, que la razón pura no está diseñada para eso, que lo que yo no puedo comprobar, tocar, por lo tanto no puedo decir que exista o no, pero no puedo afirmarlo ni tampoco negarlo. Entonces lo deja en duda, lo deja en un paréntesis. Bueno, no sabemos de esos temas. Dice, si todo efecto tiene una causa, entonces la existencia de Dios también debería tener una causa. Y estaríamos en una paradoja en la que sería imposible distinguir quién es Dios o el origen real de todo. El argumento cosmológico no puede demostrar ni negar la existencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Siempre hay gente muy lista también. Dijo, vamos a ver, ustedes dicen que tiene que haber un comienzo de todo. Pero yo digo que puesto que todo efecto tiene una causa, que esa es la base de su pensamiento, no podríamos demostrar cuál es el origen real. Porque siempre había una causa anterior y por lo tanto es irresoluble este problema. ¿Se dan cuenta? Se lo digo para que lo tenga en cuenta si alguna vez habla con una persona y le hace un Immanuel Kant. Eso es que la persona ha estudiado un poquito y sabe un poco del tema. Dicho esto, aunque el argumento cosmológico fue rebatido por Immanuel Kant y muchos filósofos lo adoptaron como una solución válida para descartar el argumento, hoy en día mucha gente, el propio Kant no había estado en el periodo del Big Bang. Por lo tanto, se vuelve a dar la vuelta a la tortilla. Ahora es un argumento mejor que en la época de Immanuel Kant. Porque con el Big Bang y la creencia general de las personas de que hay un comienzo de la nada, sigue siendo un argumento muy sólido. Porque sí sabemos un instante en el que todo lo que conocemos comenzó. En la época de Kant, ¿no? Pensaban de otra manera. Bien, aplicaciones al argumento cosmológico. Cosas que usted le puede decir a la persona para aplicar el argumento cosmológico sin decirle, mira, voy a hablarte del argumento cosmológico, ¿vale? Porque me lo han enseñado en la iglesia. Para no hacer estas cosas y que la gente se asuste, una conversación sencilla. Yo soy fruto de mis padres y ellos de los suyos y así sucesivamente. Esto es obvio, ¿verdad? Bien. Tiene que haber una pareja de hombre y mujer inicial que fuese el origen de la raza humana. La Biblia ya anuncia esa verdad. Por ejemplo, Adán y Eva. Qué cosa tan maravillosa, que la Biblia diga cosas que tienen todo el sentido del mundo para cualquier persona. Bien, segunda aplicación. Si yo te llevase a un desierto y te dijese que somos las primeras personas de la historia, que visitamos ese desierto y de repente encontramos un reloj en el suelo, tú dirás, eres un mentiroso. Me dijiste que éramos los primeros en visitar este lugar y encuentro un reloj fabricado por un hombre aquí. Por lo tanto, alguien estuvo antes que yo aquí. ¿Sí? Algo tan sencillo como entender que hay un rastro de algo creado por un ser humano en un desierto, que es un reloj, ahora apliquemos eso a la creación de todo el universo. ¿Cómo todo ha llegado aquí? Tiene que haber un rastro de alguien antes que yo. ¿Sí? ¿Les sirve? ¿Lo entendieron? ¿Sí, más o menos? Bien. Segundo argumento. El teleológico. Telo significa propósito, fin. Este argumento dice, no solamente todo lo que existe
debe tener una causa original y principio de todo, sino que todo lo que existe tiene un orden y un equilibrio para que exista y siga existiendo. Por lo tanto, alguien le dio propósito a lo que creó. No es solamente que somos creados por alguien, sino que podemos comprobar que todo sigue funcionando. El sol sigue saliendo todos los días, sigue saliendo la luna, siguen las mareas funcionando, sigue habiendo aire dentro de la atmósfera, sigue habiendo nueva vida. ¿Por qué los seres humanos no dejamos de procrear, por ejemplo? ¿Quién nos dio esa facultad? ¿Por qué el sol sigue ahí y no se ha combustionado en 1000 partículas, 1000 millones de partículas? Todo sigue funcionando. Y si funciona con un orden y equilibrio que da lugar a que podamos vivir, tiene que haber alguien que haya pensado en eso antes para que podamos vivir. Nunca el caos, nunca la materia con el caos se mezcló y dio orden estableciendo la vida. Jamás. Jamás. Tiene que haber un sentido, un propósito. Alguien ha tenido que crear todo para que esto esté tan equilibrado y en orden. El universo, la naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano no parecen ser fruto del azar, ¿verdad? O de la improvisación. Las órbitas, constelaciones, galaxias, el vuelo de un pájaro, el crecimiento de un árbol, la polinización de las plantas, el viento, las mareas, la Tierra girando sobre sí misma, la Tierra girando alrededor del Sol. ¿En serio? ¿En serio vamos a decir que esto es fruto de la casualidad? Es como si, no sé, tirase el zapato y se formase y se atase solo y se pusiese en mi pie y dijera, anda, pues mira, qué original todo, ¿verdad? No tiene sentido. Todo parece tener un diseño inteligente. Y si tiene un diseño inteligente es porque hubo una mente que lo pensó para crearlo así. Y tenemos un montón de ejemplos de la vida cotidiana, una silla, una mesa, un arquitecto, un coche, una camisa, ¿sí? Todo tiene un propósito y una utilidad porque alguien pensó en fabricarlo y construirlo. Muy bien. Si no negamos la autoría del ser humano en fabricar cosas, ¿cómo osaríamos nosotros en dudar de que alguien fabricó todo lo que vemos o construyó? No tiene ningún tipo de sentido. Nadie ve, insisto, un edificio y dice, pues se creó solo. Se juntaron las piedras de forma casual con el paso de los tiempos y millones de años, se fueron poniendo ahí la ventana, la puerta, ahora entro por ahí, eso es la casualidad. Nunca haríamos eso con semejante cosa, con algo creado por el hombre. ¿Por qué lo hacemos con algo creado por Dios? El biólogo español Antonio Cruz escribe, la nueva física concibe el universo como una inmensa red informática constituida por múltiples interruptores, colocados cada uno de ellos en la posición precisa para que todo funcione y sea posible la vida. Existe un orden implícito, no solo en los seres vivos, sino también escondido en las profundidades del mundo material. Esto ha conducido a muchos físicos a pensar que al principio el cosmos fue ajustado con suma precisión por una mente inteligente que sabía muy bien lo que hacía. Como el relojero que puso de forma precisa un reloj para que funcionase. Objeciones a este argumento. En primer lugar, diríamos que el argumento afirma una posición deísta o teísta. Una cosa es que yo diga que hubo una mente, un arquitecto, un relojero inicial que puso todo a funcionar y nos ha abandonado y no sabemos quién es, el deísmo, o que Dios quiere relacionarse conmigo. Es muy diferente, pero no es una posición, una postura necesariamente cristiana, sino de la existencia de un ser inteligente. Voltaire, que era deísta, por cierto, él dijo algo muy interesante, deísta y un poco incrédulo. Decía, si Dios no existiera, habría que inventarlo. Lo que viene significando para Voltaire es, él era deísta y decía, debe haber algún ser inteligente, pero llamarlo el Dios cristiano, lo hacemos para tener moral, para tener religión, para ser personas razonables y no matarnos en guerras. Es decir, si Dios no existiese o no pudiésemos demostrar que Dios existe, habría que inventarlo para no matarnos. ¿Se dan cuenta de la ironía de Voltaire? ¿Sí? Menudo pelo tenía Voltaire, ¿verdad? Bien. La fe como un bien necesario para el ser humano, pero no como un don que Dios ha dado para conocerlo. La fe como una solución que la sociedad hemos creado para llevarnos bien, pero no como un don dado por Dios para conocer a nuestro Creador. Ser deísta o teísta no es ser cristiano y desde luego no haber nacido de nuevo. Ser deísta no convierte a esa persona en cristiana. Ser deísta es tener un poquito de sentido común, le diría yo. Es simplemente ser humilde.
Insisto, el deísmo es un poco de sentido común. De hecho, los grandes físicos, grandes mentes pensadores a lo largo de la historia, salvo un pequeño paréntesis de 20 años, 30 años, de algunos físicos de este último tiempo que son ateos, la gran mayoría han sido deístas al menos, deístas. Creer en la existencia de Dios o de un ser inteligente es lo más razonable para el ser humano. El problema de encontrarse con una persona que afirma la existencia de un ser superior, pero que no sea el Dios de la Biblia, o sea, un ser impersonal, un ser que nos ha dejado para que nosotros avancemos solos, es que él sigue pensando que él como ser humano es el dueño de su propio destino. Sí, alguien puso el reloj en marcha, nos ha dejado con el reloj funcionando y ahora me toca a mí vivir mi vida. ¿Se dan cuenta del problema? Sigue siendo un incrédulo. Sigue estando en el mismo punto que el ateo o que otra persona que no ha conocido a Cristo. Los Estados Unidos de América, esto para que usted lo sepa, fueron fundados en deísmo en Harvard. No el puritanismo de Yale, fue en deísmo en Harvard. Cuando usted ve In God We Trust, estas cosas que los americanos tienen, los norteamericanos tienen, ellos son deístas principalmente. Los grandes padres fundadores, Benjamin Franklin, todos eran deístas. Ojo con eso, ¿vale? Ahora, este argumento, como digo, puede servir para ver qué tipo de interlocutor tiene. Porque a lo mejor es deísta y no lo sabe. A lo mejor dice, bueno, o agnóstico, bueno, puede ser, quizás sí. Ya sabe dónde empezar con él, ¿sí? No es suficiente con que sea deísta, hay que llevarlo a Cristo. Aplicaciones y ejemplos. Si el universo tiene un propósito por el cual existe, todo tiene un propósito, todo tiene un orden y un equilibrio, esto implica que los seres humanos también tenemos un propósito y un motivo para existir. Que no estamos aquí por la casualidad. Dios nos ha creado para que nos relacionemos con Él. Ese es el propósito del ser humano. Y ahí podemos hablar del vacío existencial del ser humano, por qué nos sentimos solos, por qué nos sentimos observados de que somos niños, por qué miramos a 40 lados antes de que hacer una mentira por si alguien nos estaba viendo, porque necesitamos reconciliarnos con nuestro Creador. ¿Sí? Bien. Tercer argumento, epistemológico. Los nombres los pueden apuntar, ¿vale? Episteme es conocimiento, ¿sí? No hace falta, no le estoy dando toda la información para que ustedes la sepan toda, pero que les vaya sonando algunos conceptos puede ser bueno y útil. Argumento epistemológico. ¿Cómo es posible que los seres humanos podamos entender y comprender el orden del universo y lo que nos rodea? Esto es muy interesante. El argumento teológico nos dice, todo tiene un orden, todo tiene un equilibrio. Pero el argumento epistemológico, el de conocimiento, es ¿cómo el ser humano puede darse cuenta? ¿Quién ha puesto en el ser humano, en diferencia de una gaviota o de un animal, de poder entender que todo tiene un orden? ¿Quién ha puesto en el ser humano la capacidad de hacer matemáticas, ciencia, de investigar, de conocer lo que le rodea y ver que tiene un sentido y orden? ¿Se dan cuenta? Tiene que haber una intención de un creador inteligente para que nosotros podamos conocer al creador inteligente. Por eso nos va dejando rastros en su creación que nosotros podemos ver y comprobar. Leibniz, uno de los grandes filósofos racionalistas, dijo, este tiene todavía más pelo, Dios es el ser necesario cuya existencia se deduce por la razón. Algunos pensadores y filósofos llegaron a pensar que simplemente con ver la creación, por la razón dirían, Dios existe. Descartes, el propio Leibniz y otros pensadores llegaron a esta conclusión. Lo más razonable y solo por la razón somos capaces de demostrar que Dios exista. Aquí no le pasó algo parecido. Aunque aquí no es verdad que él decía que era un preámbulo para llegar a la fe, ¿no? Para ser justos. Ahora, es evidente que el ser humano es diferente a los demás seres vivos. Eso cualquier persona no lo discutiría, ¿verdad? Compárese con una hormiga, compárese con un tiburón, con un pez, con una gaviota. Somos sustancialmente diferentes. Curiosamente, todas las ciencias naturales, biología, física, química, astronomía, si algo demuestran es que el ser humano es capaz de comprender la creación de Dios, que es capaz de ver ese orden. ¿Qué son las leyes de la física? ¿Por qué llegamos a la conclusión de la ley de la gravedad? ¿Qué es eso? Hay una ley dentro de este mundo que alguien ha puesto y que siempre se repite, que es la ley de la gravedad. 9,8 metros segundo al cuadrado de aceleración de un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Y siempre ocurre, y siempre pasa, y nunca deja de pasar, hasta que nos vamos fuera de la atmósfera y fuera de la Tierra, de la influencia del centro de gravitación.
¿cómo es posible que haya una ley que rija a todos y que nosotros la hayamos descubierto? Eso me demuestra que un ser inteligente creó todo. Reconozco en mi caso que llegar hasta el punto de la teología natural, de puedo demostrar a Dios por la creación, puedo demostrar a Dios porque todo tiene un sentido racional, yo no estoy de acuerdo con este argumento a medida que va desarrollándose. Porque hemos dicho que la razón humana no puede alcanzar a Dios por sí misma, que Dios no ha querido, en su sabiduría, la sabiduría de Dios, que el ser humano conozca a Dios por medio de la sabiduría, sino por la locura de la predicación, por la fe, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por mucho que haya filósofos que hayan intentado construir una torre de Babel hacia el cielo, Dios ha dicho que por la razón no puede ser. Tiene que ser por la fe, ¿de acuerdo? Así que, como les digo, muchos filósofos racionalistas después, por la misma razón, otros filósofos dijeron, no, es todo lo contrario, Dios no existe. Es decir, Descartes decía, Dios existe, y Nietzsche con la razón decía, Dios lo hemos matado y no existe. La razón humana es capaz de afirmar a Dios plenamente y negar a Dios plenamente. Por lo tanto, la razón demuestra históricamente que no es el medio que Dios ha utilizado. Porque si no, todos llegaríamos a Dios por la razón, y nunca ha sido así. ¿De acuerdo? Bien. Objeciones. Se podría decir que cuanto más ha avanzado la ciencia y el conocimiento humano acerca de la creación o de lo que nos rodea, más la sociedad ha negado a Dios. Curiosamente, cuanto más avances científicos tenemos que más nos demuestran la existencia de Dios, te dirá una persona, bueno, pues la verdad, todo lo contrario, la ciencia parece negar a Dios, porque cada vez la gente cree menos en Dios. Peter Atkins dijo, la ciencia puede explicar todo, no hay necesidad de recurrir a Dios. Si somos capaces de explicarlo todo por nosotros mismos y por la ciencia, Dios no existe, lo que existe es la ciencia. La ciencia es Dios, que es lo que le pasa hoy en día a mucha gente atea. Yo creo en la ciencia. Ah, pero ¿por qué nos dice que crees? Pues la ciencia, la ciencia. Cuando le argumenten mucho sobre la ciencia, hay gente que es muy científica hoy. Tienen todos, como le digo, vienen del laboratorio científico, son todos expertos en física. Cuando usted le diga, yo creo en la ciencia dice la verdad, usted siempre pregúntele, ¿en qué ciencia crees tú? ¿La de hoy? ¿La de hace 100 años o la de después de 100? Porque si la ciencia humana demuestra algo, es que está siempre en permanente cambio y mejora. Siempre está desmintiéndose a sí misma. Por ejemplo, Albert Einstein, muchos de los principios físicos que ese hombre postuló y todos estaban de acuerdo en aquel momento que era la mente más brillante de la sociedad, se están desmintiendo hoy con físicos más modernos. Están rebatiendo a Einstein. Oh, ¿cómo es posible? La ciencia va aprendiendo prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces, ¿cómo usted va a creer en algo que cambia de opinión? La ciencia es experimental y por lo tanto nunca es definitiva y por lo tanto creer en algo que es experimental no es demasiado prudente. Ahora, de Peter Atkins le recomiendo 2 vídeos que están por ahí por YouTube, con John Lennox, apologeta y profesor en Oxford, y William Lane Craig, otro más, que lo dejan, lo destrozan. Hay uno maravilloso en el que literalmente el entrevistado está con Peter Atkins a un lado y está con John Lennox del otro lado. No, John Lennox no, William Lane Craig. Es con William Lane. Y William empieza a argumentarle qué cosas no se pueden demostrar científicamente y él está así. Y el entrevistador, ¿pero qué te pasa? ¿Todo bien? Y él, si puedo se lo paso después por el grupo de seminario. Merece mucho la pena ver esa entrevista, es maravillosa. Se ha metido en muchos embolados, pero mucha gente no distingue de este pensamiento. Piensa muy parecido, ¿eh? La ciencia lo demuestra todo, no me hace falta Dios. Aplicaciones. ¿No te parece curioso que por medio de un lenguaje matemático seamos capaces de descifrar mejor cómo funciona el mundo? Con un lenguaje que es objetivo. De la misma manera, Dios nos ha dado capacidad de conocerlo a Él. Es Dios quien nos está permitiendo entender lo que Él ha creado. No solamente lo ha creado con un orden y un diseño único, sino que es tan bueno que nos permite a nosotros, seres humanos, a diferencia del resto de criaturas, entender dicho orden y poder conocer su creación. Segundo, otro ejemplo, si la ciencia es capaz de explicar cómo funciona todo, tiene que haber también un lugar donde conocer por qué todo funciona, y esa es la palabra de Dios. Sí, todo funciona, bien, pero ¿por qué? Dios no lo explica. Para conocerle a Él, para tener una relación con Él. Muy bien. Cuarto argumento, argumento ontológico. El onto es el ser, ¿sí? Si el ser humano tiene la idea de un ser perfecto, esto implica que ese ser existe,
puesto que para que sea perfecto implica que debe existir. Repito, si el ser humano tiene la capacidad de pensar en un ser perfecto, que haya esa idea de perfección en nosotros, es porque alguien tiene que existir de forma perfecta. Si no existiese ese ser perfecto, no sería perfecto, y por lo tanto yo nunca tendría esa idea de perfección en mí. ¿Se entiende? Me miran raro hoy. San Anselmo de Canterbury, mi querido Anselmo de Canterbury, dijo: entendemos que tú eres un ser tal que no se puede pensar en otro mayor. Aun el necio está convencido de que al oír esto mismo, un ser tal que no se puede pensar otro mayor, lo entiende. Y lo que se entiende está en el entendimiento. Y ciertamente lo que está en el entendimiento solo no puede ser mayor que si estuviera también en la realidad. Luego, si aquello mayor, que lo cual nada puede pensarse, está solo en el entendimiento, se puede pensar en algo mayor que ello, lo que es absurdo. Luego, sin duda, existe en la realidad algo mayor de lo cual nada puede pensarse. ¿Entienden la lógica? Es maravilloso, Anselmo. Él dice, bien, si el ser perfecto en el que yo pienso no existiese, no sería perfecto porque habría un ser mayor que sí existiría y sería perfecto. Por lo tanto, la última consecuencia tiene que haber un ser perfecto que exista, ese es Dios. Es decir, si el ser humano tiene una idea de un ser perfecto al que llama Dios, ese ser perfecto necesariamente tiene que existir porque si no, no sería perfecto. No sería perfecto, superior, eterno, justo, santo, bueno, todos esos atributos que los seres humanos otorgamos a Dios. Simplemente no estaría en nuestro vocabulario y en nuestra mente, no existiría en nuestra mente semejante cosa. Bien, ¿cómo podemos desarrollar este pensamiento? ¿Cómo de un ser imperfecto como yo, temporal como yo, injusto como yo, impío como yo, puedo pensar en un ser que es perfecto, santo, bueno, eterno? De mí no ha salido, porque yo no soy así y no lo veo en ningún lugar. ¿De dónde ha salido? Tiene que haberlo puesto Él en mí. La existencia de Dios se basa en que los atributos que atribuimos a Dios deben existir para que Dios sea Dios. Y si no existiesen, jamás ningún ser humano hubiese pensado en ello. Simplemente estaríamos aquí mirando gaviotas, pajarillos, ¿verdad? Bien. Descartes también utilizó este mismo argumento de Anselmo de Canterbury. Lo desarrolló en su pensamiento. Ahora, objeciones. Primero Occam y después Kant, una vez más Emmanuel Kant, negaron dicho argumento. Kant dijo, el ser no es un predicado real, es decir, un concepto de algo que pueda agregarse al concepto de una cosa. El existir no es una cualidad que se pueda añadir a algún objeto. Yo puedo decir, ese coche es rojo, o ese coche es verde, o ese hombre es alto, o ese hombre es bajo, pero no puedo, por la razón de decir, ese hombre existe o no existe. Ese ser existe o no existe. Si no lo puedo ver físicamente y demostrar que existe, por lo tanto, no puedo decir que exista. ¿Se dan cuenta con Kant? Era bastante listo Kant. Kant era agnóstico, era la razón pura no puede acercar. De hecho, fíjese lo que digo, creo que estoy de acuerdo con Kant con respecto a la razón. Él dice que la razón pura, a priori, no puede demostrar a Dios. Y tenía razón. Él se encontraba con un muro de una razón que no llegaba más de lo que puede ver el hombre. Por eso ahí necesitamos la fe. Él no derivó a la fe, pero realmente se encuentra con el muro que muchos seres humanos han encontrado con su razón, que no es encontrar a Dios. Como dijo Anselmo de Canterbury también, dice, quería encontrar a Dios y topé conmigo mismo, dijo. Maravilloso Anselmo. Bien. Dijo Occam también, con la navaja de Occam, con su epistemología económica, dice, podría imaginarme un dragón en mi mente, con alas y que tirase fuego por la boca, pero no necesariamente el dragón existe. Podría imaginarme una isla perfecta, ideal, donde la playa sea ideal y la puesta de sol, pero esa isla jamás existiría, ¿no? Ahí está el contraargumento a este. Bien, aplicaciones. ¿Nunca te has parado a pensar por qué tienes conciencia de como si alguien te observase en todo momento? ¿Que tú tienes conciencia de alguien que no eres tú, ni tampoco son las personas que te rodean, como un ser que te observa? ¿Acaso que el ser humano intente justificar sus acciones delante de otros seres humanos, justificar si hacemos algo mal, bueno, es que claro, no fue culpa mía? El hecho de que queramos justificarnos delante de los demás no demuestra que tenemos una idea innata de un Dios que nos va a juzgar por la eternidad. ¿Por qué el ser humano, por qué un niño? Piensa en un muchacho.
El muchacho hace algo mal. El padre dijo, no hagas esto, no comas el helado después de las 3 de la tarde. Y el niño con toda la cara llena de helado, totalmente embadurnado de chocolate. ¿Y qué hace ese padre? ¿Por qué has hecho esto? El niño intenta justificarse. Es que pasaba por allí, el helado me perseguía, chocó conmigo, es que mi hermano también lo comió. ¿Por qué intentamos justificar lo que hacemos? ¿Acaso no es una muestra constante de que nos sentimos de alguna forma no solamente acusados por nuestra conciencia, sino de que alguien nos observa, de que tenemos que justificar lo que hacemos por algún motivo? Siguiente. Argumento moral. Para mí es el argumento apologético más sólido y todavía más difícil de rebatir hoy en día. Todo ser humano tiene una idea de lo que es bueno y malo innata en él. ¿Quién ha puesto en el ser humano dicha ley moral? No importa en qué momento de la historia usted vaya a observar un ser humano ni en qué cultura, todos tenemos en común algo, que tenemos una moralidad de lo que es bueno y lo que es malo. Curiosamente, Immanuel Kant, el que negó a Dios por medio de otros argumentos, llegó a esta conclusión de la ley moral en su razón práctica. Él dijo, la razón pura, a priori, no puede demostrar a Dios, pero la razón práctica, a posteriori, nos demuestra que tenemos una ley moral que invita al ser humano a vivir mejor, a ser mejores, a hacer lo que es correcto, ¿verdad? Por ejemplo, si usted está en un supermercado y están allí 20 personas y alguien de forma descarada y deliberada se cuela delante de usted con el carrito, ¡ah, venga, que tengo prisa! ¿Qué harían todas las personas al verlo? Eso está mal, ¿verdad? ¿Qué piensan todos los seres humanos de Hitler? De los nazis, que lo que hicieron estaba muy mal, que eso era inmoral, matar a personas por su raza, por simplemente ser judíos o gitanos o... ¿Por qué no pensamos que lo que hizo está bien? Él pensaba que lo que hacía estaba muy bien. ¿Por qué el resto no estamos de acuerdo con él? ¿Por qué cuando un político roba decimos, qué sinvergüenza, nos ha robado? ¿Por qué no es lo normal? ¿Un político roba? ¿Por qué nos acostumbramos a eso? De hecho, nos quieren acostumbrar a eso, de hecho. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una conciencia de lo que es bueno y malo? Si somos animales evolucionados, oiga. Si soy un chimpancé que ha mejorado con el paso del tiempo, porque de alguna forma se me puso el dedo aquí, comí carne y eso me hizo tener proteínas en el cerebro y ahora pienso. ¿Por qué? Pregúntale a un animal si tiene conciencia de lo moral. ¿Sabe lo que hace un león cuando tiene hambre? Mucha hambre, se come a su cría. ¿Usted sabía esto? Si tiene mucha hambre, dice, el pequeñajo, para mí. Pero oye, es tu hijo. A mí qué me importa, tengo hambre. Tengo un apetito muy superior al niño. ¿Saben lo que hace un león o una leona cuando ve de una camada que uno sale enfermo, nace enfermo? ¿Saben lo que hacen? Lo descartan, que se muera. No van a estar arriesgando cazar y alimentar la leona a una de las crías que no tiene muchas posibilidades de sobrevivir. ¿Saben lo que hace un ser humano cuando su hijo nace enfermo? Lo cuida más. ¿Por qué? ¿Quién ha puesto eso en mí? No lo he puesto yo. Dice Immanuel Kant, ahora lo ponemos en verde, siempre en rojo, pero ahora en verde. Dice, si no se postula a Dios y la inmortalidad, la moral pierde su fin y el bien supremo es imposible. Kant decía, todo ser humano busca un bien supremo y superior. Todos querríamos vivir en una sociedad justa. Todos querríamos tener buenos políticos, buenos policías, buenos jefes, buenos trabajadores, buenos pastores. Sí, todos querríamos vivir en una sociedad ideal, en un bien supremo en el que la gente no se matase, no se robase, no se engañase, no se odiase, sino que no se mintiese, sino que viviésemos bien. ¿Quién ha puesto ese ideal en mí si yo no actúo así nunca? Tiene que haber alguien que ha puesto en mí una ley moral, una conciencia que me acusa constantemente de lo que es malo cuando hago el mal y de lo que es bueno cuando hago el bien. Una moral que es objetiva y común a todos los seres humanos. ¿Sí? Creo, como digo,
que para mí es el argumento más sólido a lo largo de la historia apologético, porque nunca se ha podido rebatir. Ahora veremos alguna objeción, pero es difícil de rebatir. De hecho, muchos filósofos llegaron al menos a esa duda razonable de decir, es que, claro, ¿por qué el ser humano tiene concepto de bien y mal? ¿Por qué el ser humano tiene concepto de lo que es justo e injusto? ¿Por qué el ser humano tiene necesidad innata de buscar un bien supremo que sea el bien común también para los demás, justicia, bienestar, paz, etcétera, etcétera? Todo ser humano tiene ideal de un bien supremo o sumum bonum, se llama en filosofía, que rige nuestra propia vida y existencia. Tiene que haber, por lo tanto, un ser supremo que haya puesto esa idea que está innata en mí. Bien. El corazón del ser humano, la propia conciencia del ser humano revelan la existencia de Dios. Pablo en Romanos 2 demuestra en ese texto, además, que incluso el gentil que no conocía la ley era acusado por la ley que Dios había puesto en su corazón, diciéndole lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eso nos demuestra también que el ser que nos ha creado, por lo tanto, no puede ser impersonal. Tiene que tener afectos, tiene que tener moral, tiene que tener una idea de lo que es bueno y malo, él también. Este argumento no puede simplemente ser deísmo. Nos lleva más allá de un deísmo, porque si tengo una moral de lo que es bueno y malo, el Dios que lo ha puesto tiene una moral de lo que es bueno y malo. Por lo tanto, es un Dios personal, no es un Dios impersonal o ajeno a lo que ha creado. Si Dios no existe, los valores y deberes morales no existen, y por lo tanto el ser humano no debería buscar ningún tipo de bien moral, común ni personal. Ateo, usted dice que Dios no existe. Si Dios no existe, lo más razonable es que no tengo ningún deber moral contigo ni tú conmigo. Te puedo matar, te puedo descuartizar, ponerte en mi nevera y por lo tanto no hay ningún problema porque no hay nadie que rija este mundo de locos. ¿Qué más da? Por lo tanto, si Dios no existe, Hitler era una buena persona. ¡Ah! Era una buena persona. Era una buena persona. Fantástico. Mussolini, su mejor amigo. No hay problema. Haga lo que quiera y a mí que no me molesten. Mira, me dan ganas hoy de matar gente por la calle. ¿Quién me juzgará? Dios no, tú tampoco. No hay moral, somos animales. Es un absurdo. De hecho, el ateísmo más crudo nos lleva a matarnos. Es anticristo, nos lleva a no tener valor ni por nuestra propia vida ni por la de los demás. Es una locura. Si Dios no existe, los valores y deberes morales no existen y por lo tanto el ser humano no debería buscar ningún tipo de bien moral común y personal. Sin embargo, segunda afirmación, si algo demuestra la historia de la humanidad, es que estos valores morales sí existen y que rigen la historia del ser humano. Tercera afirmación, por lo tanto, Dios existe. La gran mayoría de personas estarán de acuerdo con las dos primeras afirmaciones que acabo de dar. Que no podemos vivir sin ley moral y que todos los seres humanos hemos sido regidos por una ley moral común. Hasta ahí todo bien. En lo que no están de acuerdo necesariamente es con la tercera, que por esa causa Dios exista. Por ejemplo, Arthur Schopenhauer. La moralidad no necesita a Dios, es una manifestación de la compasión que brota del reconocimiento del sufrimiento ajeno, es decir, es de empatía. Lo que decía Schopenhauer y otros pensadores es, no, el ser humano no es que tenga una ley moral puesta por Dios, es que tenemos empatía. Hemos, con el paso del tiempo y los siglos, tenido algún tipo de despertamiento de nuestra empatía por el prójimo. Bien. Para un ateo, es fácil argumentar una moral subjetiva, ¿bien? O motivada por un bien común, por ejemplo, el bienestar social. Todo ateo podría argumentar que los seres humanos queremos vivir bien en sociedad, pero que no necesariamente eso signifique que Dios exista. El contraargumento es si esa moral es objetiva o no. El problema aquí no está en si todo ser humano tiene algún tipo de moral o de dónde viene esa moral, sino más bien si es objetiva. Si es bueno y es malo para todos en común. Porque si es bueno y malo para todos en común, evidentemente esa moral objetiva tiene que haber sido puesta por alguien antes que nosotros. Alguien la ha tenido que crear para nosotros. Aplicaciones. Con la ley moral podemos apuntar a muchas cosas. Porque con la ley moral podemos apuntar, por ejemplo, al decálogo. Si usted lee los 10 mandamientos con una persona en la calle, la mayoría de personas dirán que esa ley es buena. No matar, no robar, no codiciar. La segunda tabla que le llamaba Calvino dividía en dos tablas. Una con respecto a Dios y otra con respecto al prójimo. La segunda tabla contra el prójimo, los últimos mandamientos, dirían todos,
Pues es que es fantástico. Nadie estaría en desacuerdo con Dios. Estaríamos de acuerdo con Dios cualquier persona de la calle. ¿Verdad? Ahora, esa ley viene mucho antes que la ley humana. Como digo, podemos apuntar directamente a la ley de Dios, que es perfecta y que es buena, y que la podemos comparar con esa idea innata que tenemos de lo que nosotros es bueno y malo. Aplicaciones. Si el ser humano es simplemente un animal con células y la casualidad de la naturaleza que ha ido avanzando con el paso de las generaciones, ¿por qué el ser humano tiene moral y ética? ¿Por qué no soy simplemente un animal más? ¿Quién ha puesto eso en mí? ¿Por qué nos indignamos cuando vemos algún tipo de acto de injusticia, sea cual sea? ¿Por qué produce en mí insatisfacción, ira, enojo? Pero si la persona, ¿qué me importa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué protegemos al ser querido si lo vemos en peligro? ¿Por qué siento empatía por un perro, por una persona, por un bebé? ¿Por qué? Todo esto demuestra, como les digo, que Dios ha puesto en nosotros una ley común a todos que testifica de nuestro Creador. Sexto argumento, así se puede argumentar y te digo por qué. Cuando el ser humano, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, ellos se acostaban entre varones, entre todo. Bueno, el relato de Sodoma y Gomorra es terrible cuando llegan los dos ángeles, ¿verdad? Vemos una depravación extrema. Sin embargo, el problema es que no es que ellos no tuviesen moral, sino que ellos pensaban que eso es bueno. Yo no estoy hablando de lo que tú digas que es bueno o malo. Digo que tú tienes siempre una idea de que algo es bueno. Claro, la moral es algo intrínseco. Es decir, Hitler pensaba que lo que hacía era bueno. Ahora, todos decimos, eso es malo, pero él lo hacía porque pensaba que era bueno. En Sodoma y Gomorra hacían lo que hacían porque esa es su costumbre y decían, esto es bueno, acostarse con un niño, eso es bueno. Claro, diríamos, no, eso no es bueno. Pero ellos pensaban que sí. Entonces, ahí incluso se demuestra que aunque la moral se desvíe con respecto a la ley moral de Dios, aún así el ser humano sigue haciendo las cosas porque piensa que es bueno. Y eso no lo quitas del ser humano, y eso es único. Porque nunca encontraré una persona que haga las cosas mal aposta. Podría haber algún lunático que diga, voy a hacerlo todo al revés. O puede ser un motivo de rebeldía, de llamar la atención, pero de forma natural el ser humano intentamos hacer las cosas bien. Lo que pasa es que las hacemos mal delante de Dios, pero nuestra moral está cautiva del pecado. Si a mí me dices que lo negro es blanco y lo blanco negro, lo bueno es malo, como dice Isaías, claro, yo pienso que lo malo es bueno y hago lo bueno, que es malo, pero para mí es bueno. Entonces, eso nunca lo puedes quitar del ser humano. Siempre está presente en él. Y nos demuestra que hay un valor objetivo de bueno y malo por el que todo ser humano se rige, con mayor o menor eficiencia. Ahora, diríamos también, es verdad, que la historia nos demuestra que algunos se han acercado más a un bien que todos consideramos bien y algunos se han desviado más de lo debido. Porque también hay un bien general en el que todos decimos, insisto, cosas muy sencillas. ¿Por qué existe la medicina en casi todos los pueblos de la historia de la antigüedad? Desde el brujo curandero que hacía cosas raras y buscando plantas hasta... ¿Por qué? Porque buscaban ayudar a la persona enferma. No decían, oye, la dejamos aquí desterrada y que se muera. No hay una cultura que hiciese semejante cosa, salvo excepciones muy contadas, ¿no? Pero, argumento etnológico histórico. ¿Por qué desde el principio de la historia el ser humano en todas las culturas y pueblos antiguos que conocemos su historia, en todos, tiene algún tipo de sentido de lo divino o de Dios? Aunque sea la luna la que adore, a Ra, a los dioses mesopotámicos, pero ¿quién ha puesto en el ser humano una idea de Dios, de algo que es ajeno o superior a él, o que no es él? ¿Quién ha puesto en un chino, en un azteca, en un griego, en un mesopotámico, en un egipcio, llámele usted la cultura que usted quiera antigua, que podemos comprobar históricamente, quién ha puesto esa idea de lo espiritual, de lo divino, de lo metafísico, de lo que trasciende a lo que podemos tocar y ver? Porque si el ser humano fuese simplemente un animal evolucionado o un ente que solo se mueve por lo que puede comprobar y ver, lo más natural sería que hubiésemos desarrollado toda la historia del ser humano haciendo cosas. ¿Una hormiga qué hace? Pues cosas. Pero una hormiga no se para a pensar por qué las hace. Una hormiga dice, pues mira, no sé por qué cojo este trozo de mosquito muerto y no me cojo el trozo de la mosca. ¿Saben que llevan ellos cuerpos? El otro día en casa, lo digo porque el otro día en casa vi una hormiga llevándose una mosca gigante. Digo yo, ¿cómo se la puede llevar? ¿Qué fuerza tiene la sinvergüenza? Una mosca enorme, y digo, ¿entre dos hormigas se la están llevando?
Pero ella no está pensando por qué se lleva la mosca. Mira, esta mosca asquerosa, me buscaré una que me alimente. Una mosca, me la llevo para adentro. ¿Por qué el ser humano piensa, se para y empieza a contemplar y empieza a pensar? ¿Por qué tenemos un pensamiento metafísico? Metafísico es más allá de lo físico, de lo que podemos tocar y palpar. Los filósofos griegos, ¿por qué pensaron? ¿Por qué Aristóteles dijo un motor inmóvil que debe... ¿De dónde salen esas cosas? Si somos simplemente personas que solo vemos lo material. Tenemos en nosotros, a lo largo de la historia, la evidencia de que la búsqueda de lo divino, de lo eterno, de lo espiritual, de lo que no es tangible, es algo real en nosotros que buscamos constantemente. Que hayan buscado diferentes formas, no lo niego, pero todos han buscado de alguna forma lo metafísico o lo que va más allá de aquellas cosas que podemos tocar, lo existencial, ¿verdad? Hay una necesidad existencial del ser humano de un vacío que no se llena simplemente comiendo patatas todos los días y huevos. La mente está para pensar, para buscar, para indagar, ¿sí? Bien, Juan Calvino escribe: está esculpido en el alma de cada hombre un sentimiento de la divinidad, el cual de ningún modo se puede destruir. Calvino afirmaba: cualquier ser humano, por muy rocambolesco y raro que nos parezca, o muy cabezón que nos parezca, todos tenemos un sentimiento de lo divino en nosotros, que algo nos falta. El filósofo romano Cicerón dijo: no hay pueblo tan bárbaro, hay gente tan brutal y salvaje que no tenga arraigada en sí la convicción de que hay Dios. Objeciones. Algunos dirán que el ser humano tuvo esta iniciativa de buscar a Dios o lo divino para intentar explicar su propia existencia. Como no sabíamos de dónde veníamos, empezamos a buscar algún argumento divino o fuera de nosotros para argumentar por qué existíamos. Pero a medida que la ciencia y la filosofía han ido avanzando, hemos ido dejando atrás la religión y las creencias sobre lo divino y sobre lo sobrenatural, y hemos empezado a entender cómo todo ha ido funcionando. David Hume, uno de los primeros pensadores en dudar sobre la fe, decía: los hombres, transportados por el miedo, pronto imaginaron dioses invisibles para explicar los misterios de la naturaleza. Y esta idea fue desarrollada por filósofos modernos hasta llegar, por ejemplo, a hombres como Nietzsche, Sartre, que literalmente Marx, hablaban de Dios como incluso un mal para el ser humano. Habíamos creado a Dios y era para oprimir al pueblo, para vivir bajo la esclavitud, como decía Nietzsche. La fe cristiana es la fe más esclava que existe, todo este tipo de cosas y barbaridades. Ellos certificaron la muerte de Dios diciendo: Dios no es necesario para el ser humano. Si se encuentran con esta objeción, que será habitual, sí, la historia decía, pero hoy en día hemos demostrado que no hace falta acudir a un Dios, como veíamos con otros pensadores antes, le puede estar la vuelta a la tortilla fácilmente. El ser humano nunca ha negado jamás su necesidad de lo divino. Simplemente lo que ha hecho es buscarse otro Dios. Lo que ha hecho el ser humano no es ser más maduro o más avanzado que ese hombre mirando la luna y adorándola como algo divino. Somos exactamente lo mismo. Lo único que ha hecho el filósofo moderno y el pensador moderno es: no quiero al Dios cristiano y ahora yo soy mi propio Dios. La ciencia que hago yo, el pensamiento que hago yo, la sociedad que hago yo, la política que hago yo, el humanismo. Yo soy mi propio Dios. Y curiosamente, lo que hace el ser humano al volver a ese punto es ir exactamente al huerto del Edén: serás como Dios. Lo que hemos hecho es volver al Edén y repetir el proceso desde el principio. No hemos avanzado nada por la razón. Hemos vuelto al punto de origen: serás como Dios, nos lo creímos y dijimos: pues yo seré Dios. ¿Qué es lo que propone el humanismo hoy en día? El ser humano siempre necesita un Dios. La pregunta es: ¿qué Dios tiene por Dios? Si el Dios verdadero o yo soy mi propio Dios. Pero siempre hacemos esto. No hay diferencia, escúcheme bien, entre un aldeano de la época antigua adorando un trozo de madera al que llama Dios, que un ser humano postrándose a sí mismo en autoidolatría diciendo: yo soy mi Dios. Me parece más aberrante lo segundo. Lo primero, por lo menos, es algo ajeno a él, al que le atribuye cosas, pero el que yo me atribuya todo, no hay cosa más arrogante y desquiciante que ver un ser humano adorándose a sí mismo. Es el sumum del orgullo y de la necedad del ser humano, el humanismo. Aplicaciones y ejemplos.
¿Por qué los grandes filósofos clásicos se hacían preguntas metafísicas y llegaban a conclusiones acerca de Dios? Si el pensamiento humano ha avanzado tanto, nadie negará que ha sido en los grandes siglos de oro de la filosofía. Y todos ellos buscaban algo acerca de lo divino de Dios, de lo inmaterial, de lo metafísico. Segundo ejemplo, desde que el ser humano ha negado a Dios, dice que Dios no existe, hemos matado a Dios, como dice Nietzsche, ¿nos ha ido mejor? Porque supuestamente ellos decían que la independencia de Dios nos iba a hacer mejores. Nietzsche dijo, matemos a Dios porque Dios es lo que nos está oprimiendo, nos esclaviza, no nos permite ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. Marx dijo, la religión es el opio del pueblo. Sartre dijo, sin Dios estamos completamente solos, nos fatiga, nos asusta, pero es lo necesario para poder avanzar. Vale, ya está, hemos sacado a Dios de los colegios, hemos sacado a Dios de la política, hemos sacado a Dios de las familias, de los hogares, de la vida de las personas. ¿Y ahora qué? ¿Hay menos guerras? ¿Hay menos muerte? ¿Hay menos qué? La misma corrupción, la misma maldad. Entonces, ¿hay menos pobreza? ¿Hay menos guerra? ¿Menos injusticia social? No, vamos a peor, no vamos a mejor. ¿A quién le echa la culpa ahora el ser humano si Dios no existe? Porque tiene que echarle la culpa a alguien, ¿eh? Yo ahí sí que me enroco mucho con una persona atea, pero tú, ¿de quién es responsable de lo que está pasando hoy en día? Tendrás que darme una respuesta, y no puede ser Dios para ti, ¿verdad? Claro. Bien, vamos con los últimos argumentos. ¿Van bien? ¿Interesante? ¿Les está ayudando? ¿Sí? Bien. Argumentos existenciales. Son muy buenos hoy en día porque los seres humanos, la generación Z, después de la nuestra, la millennial, la de los 40 años, los que estamos rozando los 40, la siguiente generación es una generación sincretista. No niegan que tienen un vacío, quieren probar un montón de cosas y religiones y experiencias y tienen como una especie de vacío existencial que quieren cubrir con algo. Esto antes no pasaba. Nosotros, nuestra generación anterior es, esto me lo enseñaron mis padres y no hay nada. Pero oiga, no quiero pensar, ¿no? Yo tengo que trabajar, como burros. No paramos a pensarnos, pero la siguiente generación es un poquito más despierta, porque suele ocurrir en la sociedad que van pendulando, ¿no? Entonces, argumento existencial son argumentos que en lugar de ir a lo que vemos a nuestro alrededor, la creación, va a nuestro ser interior, a nuestro vacío existencial, a por qué vivo como vivo. ¿Por qué si la sociedad es tan buena y hago el trabajo que yo quería y hago la carrera que yo quería y me casé con la chica que yo quería y tuve los hijos que yo quería y hice todo lo que yo quería, soy tan infeliz? Porque ese es el punto. ¿Por qué un famoso va al psiquiatra? ¿Por qué se suicida un actor de Hollywood? Es rico, famoso, guapo, tiene dinero, le hemos dado todo lo que la sociedad quería y aún así no está feliz. ¿Qué le pasa? Vacío existencial, bien. Primer argumento, la belleza. La belleza. El teólogo norteamericano, un extraordinario teólogo, Jonathan Edwards, argumentó que cuando el ser humano se queda sorprendido y fascinado al ver la creación de Dios, una puesta de sol, la luna, el otro día estábamos viendo con Ayera, estaba como casi roja, y dices tú, qué grandísima, ¿no? Un pajarillo cantar. Cuando vemos y nos fascinamos de lo bella que es la creación de Dios, eso demuestra que Dios existe. No solamente que la creación está ahí, sino qué bonita es. Se produce en nosotros una paz interior, una calma extraña y sospechosamente fuera de lo natural, cuando estamos en contacto con lo que Dios ha creado. ¿Usted sabía que está más que demostrado que las personas que viven en el campo, que viven rodeadas de la creación, que ponen los pies sobre la hierba un rato y se ponen a pasear, que pueden ir a la playa, son más felices que una persona en una ciudad? ¿Que la gente en Madrid es más infeliz que en una aldea de Galicia? Oye, pero ahí está todo. Pues están amargados con tanto ruido y tantas personas. La creación de Dios muestra la belleza del Creador. Que el ser humano sea capaz de emocionarse y verse afectado por ver la creación de Dios muestra que Dios existe. Que Dios ha hecho lo que ha hecho no solamente porque sí, sino que es precioso y que yo puedo ver lo precioso que es. Piense en cuántas veces usted ha estado orando a Dios, a lo mejor mirando a la naturaleza. O piense cuántas veces
se ha visto superado por ver, yo que sé, una montaña, la nieve. Esto, Señor, esto es una maravilla. Esto es precioso, ¿no? Edwards escribió: los cielos proclaman la gloria de Dios. El universo está lleno de imágenes de cosas divinas. Toda la creación es un hermoso lenguaje mediante el cual Dios nos habla de su naturaleza. Es decir, que por medio de la naturaleza física podemos conocer la naturaleza divina, dice Edwards, que es una demostración más de cómo es Dios, de cómo es el carácter de Dios, de cómo son los atributos de Dios. Como le digo, hay algo que se produce en todo ser humano al ver un eclipse solar, el sol brillar, el viento tocando nuestras mejillas. Algo ocurre, nos evoca a la trascendencia, a la existencia, a la meditación, al reposo, a la paz, al sosiego. Más tarde, C.S. Lewis argumentó algo parecido en su obra Peso de Gloria. Y en el caso del teólogo católico Hans Urs von Balthasar, que es muy buen teólogo, él habla de la teología estética de Dios. No solo que Dios lo hace, sino cómo lo hace, lo estético que es Dios al hacer lo que hace, desde la obra de Cristo en la cruz a toda la creación. ¿Sí? Bien. No es simplemente que Dios hable por medio de la creación, sino cómo habla por medio de ella. Es maravilloso. Segundo argumento existencial, el deseo. El deseo. Este argumento desarrolló el filósofo español Miguel de Unamuno, que decía que la principal diferencia entre el ser humano y un animal no era la razón, sino los afectos y sentimientos. Para Unamuno, lo que más distingue a un ser humano de un gato, por ejemplo, no era que uno tuviese razón más que el otro, sino que tuviese más sentimientos que el otro. Que tenemos afectos que son totalmente únicos y que ninguna otra criatura tiene como nosotros. Dice Unamuno. El hombre, dicen, es un animal racional. No sé por qué nos haya dicho que es un animal afectivo o sentimental. ¿Y acaso lo que los demás animales le diferencia sea más el sentimiento que no la razón? Más veces he visto razonar a un gato que no reír o llorar. Solo me río yo. Es maravilloso, hombre. Es decir, tú un gato dices, ¿cómo voy a cazar el rato? Y dices, está razonando, algo está pensando, ¿verdad? Y dices, no sé qué piensa, pero nunca has visto un gato llorar y reír de... No tiene afectos, no tiene emociones como yo. Maravilloso Unamuno, muy bien. Es evidente que el ser humano tiene afectos dentro de él. Somos un ser con sentimientos. Siempre que hablamos de Dios con una persona, le produce algún tipo de afecto, de forma inmediata. Ira, odio, sorpresa, frustración, amor, pero siempre se produce algo en el ser humano cuando dices Dios. Siempre hay un sentimiento que sale, ¡pam!, rápidamente. Dios nos produce algún tipo de sentimiento o afecto. Nadie jamás se queda indiferente ante Dios. Siempre nos produce algo. O nos acerca a Él o nos produce rechazo hacia Él. Como digo, Dios no deja indiferente a nadie en su existencia. Nadie se pone a hablar seriamente de Dios o de lo divino y eso termina simplemente con una conversación. No. La cosa como que se pone seria, trascendental, importante, relevante. Se produce un montón de sentimientos. El ser humano tiene afectos hacia Dios que no puede ignorar. Nunca he visto una persona que le hables de Dios y que simplemente quede impasible. Siempre le produce algo. Siempre hay algo que produce en nosotros. Es muy interesante porque fue Agustín de Hipona quien afirmó que hasta que el ser humano no es capaz de relacionarse con Dios y restaurar su comunión con Dios, nunca podrá ser feliz. Que la infelicidad del ser humano, la insatisfacción constante, el sentimiento de desazón, de falta de paz, el estrés, el nervio, la ansiedad, todo eso, la confusión, nace de un ser humano que no conoce a Dios. Puede buscar el trabajo que él quiera, puede tener la familia que él quiera, puede tener los estudios que él quiera, que se case, que se divorcie, que viva en pareja o que tenga 50 mujeres en poligamia, que tenga un harén como Salomón. Puede hacer todo lo que quiera y no será feliz. Tenga hijos, no tenga ninguno, sigue vacío sin Dios. Y Eclesiastés nos habla precisamente de eso.
Hebel, Hebel, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Me puse a observar, unos trabajan, otros no trabajan. El vago, afanado por no trabajar. El que trabaja, afanado por trabajar. ¿Sabes qué? Se van a morir los dos. Eclesiastés es maravilloso. El afán, el vacío que tenemos, el sentimiento del ser humano demuestra una búsqueda de Dios. Tercero, el amor. El amor perfecto. El poeta Bas Pascal afirmó que la mayor felicidad que existe en el ser humano es sentirse amado. Y cuando hablamos aquí de amor, hablamos de un amor personal, sentirse amado de forma personal, recibir un amor de otros. No estamos hablando de amor por objetos, ¿de acuerdo? Yo sé que hay gente que tiene mucho amor por yo qué sé, por el coche. ¿Cuánto amo al coche? Lo cuida, lo limpia, lo mira por la noche, se asoma así, estará bien. Deje usted el coche, por favor, esa máquina asquerosa. Mire cosas más bonitas. Ay, ¿no? La casa, a ver, ¿tendrá la piedra manchada? Claro que se va a pudrir la casa y se va a romper en 1000 pedazos, por favor. Sea usted un poquito más inteligente. Pero tenemos la camisa que me regaló mi mujer cuando nos casamos. Bueno, cósela 50 veces que se le romperá el botón. Sí, pero hablo de un amor personal. Dice Blaise Pascal que todo ser humano siente algún tipo de felicidad cuando recibe algún tipo de amor, que se siente amado de forma personal. Esa persona me ama, recibo el afecto del amor. Él apunta a que todos tenemos esa necesidad de búsqueda de esa felicidad por medio del amor. Pero lo que ocurre es que el amor es temporal. Me siento amado en un lapso de tiempo de repente y ya no me siento tan amado. Me siento querido, me siento feliz por ser querido y de repente pues algo pasa y ya no soy tan querido ni tan feliz. Sin embargo, esto demostraría que el ser humano tiene el ideal del amor perfecto, de un amor constante, de un amor inmutable, de un amor fiel, de la verdadera felicidad, que alguien me ame siempre, que me ame de forma perfecta. C.S. Lewis, una vez más, apunta a que ese búsqueda del amor perfecto, del amor verdadero, del amor desinteresado, Dios lo ha puesto en el ser humano para que busque a Dios. Porque solo Dios puede amar de semejante forma. Dice C.S. Lewis, cuando nacemos tenemos hambre, existe el alimento, sentimos deseo sexual, existe el sexo. Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Es decir, las criaturas no nacen con deseos a menos que exista satisfacción para esos deseos. Si hay un anhelo por un amor perfecto, debe ser porque tal amor realmente existe. Dice él, encuentro muchos deseos en mí que pueden ser satisfechos en este mundo, pero encuentro un deseo en mí, el ser amado de forma perfecta, que no encuentro en este mundo, por lo tanto es de otro mundo. Y me lleva a buscar en ese otro mundo, el mundo divino, ese amor. ¿Sí? Bien. El cristianismo no propone un Dios impersonal, sino un Dios que se acerca al ser humano, un Dios que puede ser conocido por el ser humano, un Dios que se revela al hombre para que el hombre pueda conocerlo y gozar de él. Hermanos, ¿usted sabía que Dios nos creó para su gloria y para ser felices con él? ¿Usted sabía esto? Que el propósito original de Dios era una vida cercana a él sin ningún tipo de problema, ni pecado, ni impedimento. Que nosotros estropeamos todo eso, que somos infelices por nuestra propia causa, y hasta que no lo reconocemos y nos reconciliamos con Dios en Cristo, no solucionamos ese problema. Siguiente, la esperanza. Todo ser humano tiene esperanza por algo más allá de lo temporal. Todo ser humano tiene una sensación de trascender a esta vida. ¿Por qué cree que hay tantos libros escritos sobre la vida después de la muerte? ¿O sobre qué nos pasará cuando nos muramos? ¿Por qué la gente en su lecho de muerte se pone más mística que cuando vivía en su vida normal? ¿Usted ha estado junto a alguna persona que estuviese a punto de fallecer? ¿A muchos ha visitado usted? Yo le invitaría, si puede, a que lo haga en un hospital, si Dios le permite, a un familiar. Le diré que la cosa se pone seria allí. Se pone bastante seria. El ateísmo, la filosofía humana y la letra, hay como... Pero háblame del Dios del que me hablabas. Pero
¿y habré hecho las cosas bien? Y el ser humano tiene una tendencia natural a una esperanza, a una idea de que va a trascender a lo que está viendo aquí y ahora. El ser humano no se conforma con existir y morir como otro animal, sino que tiene una búsqueda constante de trascender en lo que hace, de ser relevante. Mira, hay mucha gente que hacía cosas para quedar como memoria en la historia. Yo seré recordado en la historia por conquistar, ¿no?, por descubrir América, por lo que sea. ¿Por qué querría trascender Napoleón a ser descubridor de nada? ¿Por qué no se quedó en su campo mirando las lechugas? Pero si ese hombre no iba a saber si íbamos a recordarlo. Pero aún así tenemos ese anhelo, esa esperanza de trascender a nuestra vida simplemente temporal aquí en la Tierra, ¿verdad? Bien, se ha demostrado que los seres humanos tienen todo tipo de sentimientos y pensamientos con respecto a su propia existencia. Por ejemplo, es muy común que las personas sientan que no son de este mundo. Dicen, ¿yo qué hago aquí? Yo no me siento parte de este mundo en el que vivo. Piensan que son ajenas a él, como que fueron puestos en este mundo, pero no son de él. También es habitual que las personas afirmen que consideran que hay algo más, que tienen como un sentimiento de que esto no puede ser todo, que tiene que haber algo después que no sepan cómo explicarlo, pero algo debe haber. Y también hay personas que piensan que puesto que esta vida es tan dura, tan difícil y en conflicto, tiene que haber algo después que sea justo, bueno y apacible. Muchísimas filosofías y religiones acuden a esta idea. El teólogo Jürgen Moltmann, en su obra Teología de la Esperanza, dice: la fe, cuando se desarrolla en esperanza, no produce descanso, sino inquietud, no paciencia, sino impaciencia, no calma el corazón inquieto, sino que es ella misma ese corazón inquieto en el ser humano. Quienes esperan en Cristo ya no pueden conformarse con la realidad tal como es, sino que comienzan a sufrir por ella, a contradecirla. La esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas que la fe ha creído que han sido verdaderamente prometidas por Dios. Lo que produce la esperanza del más allá es la insatisfacción del hoy. Porque lo de hoy no funciona, tendrá que ir mejor mañana. ¿Se dan cuenta? Profundo, ¿verdad? Bien. La mejor afirmación sería que todo ser humano es un ser escatológico. Más allá de la razón y la filosofía o los argumentos humanos, el ser humano tiene un sentido de trascender a su vida ahora y que irá a algo más allá, de buscar un horizonte más allá de lo presente. Por último y termino, la angustia. Un argumento muy bueno. Todo ser humano tiene un vacío existencial que produce en él angustia y temor. Esta angustia se debe a que no conoce a Dios. Søren Kierkegaard, el filósofo cristiano danés, un autor maravilloso, muy recomendable. Dice, la angustia es el presagio de una posibilidad más alta. Él dice, la angustia es lo que Dios nos pone para buscar a Dios. La angustia, la insatisfacción existencial, el vacío que el ser humano tiene, ese vacío Dios mismo lo ha puesto al no estar en la persona para buscar lo trascendental, a Dios, para llenar el vacío existencial. Kierkegaard, Unamuno, otros pensadores utilizaron el argumento de la angustia, del vacío, de que las cosas materiales no nos llenan, no nos satisfacen, que el empleo no es suficiente, que la política no es suficiente, que las cosas que el ser humano ha hecho para sí mismo no nos llenan, nos siguen resultando vacías. ¿Por qué cree usted que el ser humano actual hace tantas cosas hoy en día? Antes una persona tenía un viaje en su vida. Voy a ir de vacaciones con mi esposa, hemos guardado el dinero 40 años. ¿Dónde va usted? A la playa de enfrente. Oiga. Pero hoy en día viajamos todos los años 4 veces. Nos cambiamos de trabajo 40 veces. Nos divorciamos porque buscamos un matrimonio más feliz. Estudiamos, después nos desempleamos, después trabajo por cuenta ajena, después no, trabajo por cuenta propia, me hago autónomo. Voy a un partido de fútbol, me aburro del fútbol, ahora me gusta el baloncesto, me hago filósofo, me aburre la filosofía, ahora me hago pescador. Luego, ¿qué le pasa al ser humano? Lo que le pasa al ser humano es que somos tontos. Lo que le pasa al ser humano es que estamos vacíos sin Dios. Ahora, ojo con estos argumentos existenciales. Porque si usted es hijo de Dios, no debería sentir vacío existencial, ¿eh? Si Cristo no ha llenado el vacío que usted tiene, es porque Cristo no está en usted plenamente. Déjeme que se lo diga. Porque Cristo llena ese hueco, ¿eh? Lo llena con su gracia para que abunde y sobreabunde.
Entonces, veamos y revisemos también cómo nosotros vivimos nuestra fe. No voy a aceptar, no voy a permitir, ni voy a dar por hecho, ni aludir, ni asumir que el creyente puede vivir en depresión, angustia, estrés, ansiedad. Mire, puedo ver un creyente ansioso por algo particular en su vida. Somos humanos. Puedo ver un creyente triste por algo particular en su vida. Pero no es el estado natural de un hijo de Dios. Déjeme que se lo diga. Entonces, no es un estado permanente en la vida. Sería una anécdota en un hijo de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, cuando sufrimos las cosas, somos sinceros delante de Dios. El salmista derramaba su alma delante de Dios, no lo negaba. Decía, estoy hecho polvo, los enemigos me odian, parece que ganan, yo pierdo, esto es horrible, Señor. ¿Cuándo harás justicia? Bien, Dios está también para esas cosas. Pero lo que estoy diciendo es que no es un estado permanente del creyente, ¿no? Conclusión. Los argumentos existenciales son interesantes porque en lugar de hablar con la razón, con la persona, Dios existe por esto, la creación, los argumentos que hemos visto, vas a la vida. Sí, muy bien, vale. Tú no crees en Dios. Tú dices que haces las cosas que tú quieres y te da la gana. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te veo así? ¿Por qué estás tan insatisfecho con la vida? ¿Por qué andas siempre quejándote en el trabajo? Es que... ¿Por qué no...? Hay algo que falla. Cuéntame de ti. Vas directamente al problema, ¿de acuerdo? Entonces, es más personal. Dentro de la apologética, el argumento existencial va más a la persona y no tanto a la razón. La razón puede ser un bucle donde decimos muchas cosas, pero sentimos poco. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo estás? Ojo, sin entrar en terapia, por favor, ¿vale? No somos un terapeuta. No estamos haciendo terapia con la persona. También hay mucho de esto hoy en día. Me va a escuchar esa persona que veo en la calle, voy todos los días a verla. Y venga, no, es que yo, porque mi familia... Mire, el problema no es tu familia, el problema eres tú, que eres pecador como yo soy pecador. El problema somos nosotros, asúmelo de una vez, ¿vale? Bien, terminé ya. Preguntas. A mí me gusta el argumento moral, porque como te dije antes, es el único que sí o sí me lleva a un Dios personal. O sea, la ciencia... Hay un punto en el que la persona dirá, podría creer que hay un ser que creó todo, pero no que se relacione conmigo. Como punto de partida, sí. Como punto de partida, o sea, llegar a la conclusión con una persona de que lo más razonable es creer que hay un ser creador, creo que esto no es demasiado complicado, simplemente con una buena argumentación y dando la vuelta a la tortilla, algunos argumentos muy obvios, simplemente pensando un poco, llegamos a la conclusión, bueno, tienes al menos agnosticismo, por lo menos, una duda razonable, ¿no? Ahora, el agnosticismo o el deísmo, el problema del deísmo es que es más peligroso que el agnosticismo. Cuando una persona dice, yo no puedo afirmar ni negar que Dios exista, la respuesta es, bien, entiendo que estés en esa duda, pero tú no puedes quedarte con esa duda. El tema es que la ciencia, y de hecho mucha teología liberal, negará lo sobrenatural siempre y cuando no lo pueda demostrar. Es decir, lo que ellos dicen es, yo no creo en el relato bíblico porque yo no estaba allí. Como yo no estaba allí, te dirán, lo más razonable será que cuando dice que abrió un mar rojo, Dios en dos, lo que puede haber pasado, si eso ocurriese, pues fue un tsunami. Un tsunami natural y justo... Que el arca de Noé no fue un diluvio universal, sino más bien un diluvio local en Mesopotamia y cayeron 4 gotas. Es decir, siempre van a contra... Que Jesús no anduvo sobre el mar, estaba cerca de la playa. Siempre van a contraargumentar de una forma racional o científica, más asumible, que algo sobrenatural. Entonces, el Evangelio choca con la ciencia, porque en la ciencia hay un punto en el que si yo no lo puedo comprobar ahora, doy por hecho que no es cierto. Claro, ellos no pueden ir a ese tiempo y demostrarlo, ni negarlo, pero por lo tanto, como no lo demuestran ahora, lo niegan. Y esto es algo también muy particular hoy en día. Vale, tú dices que Dios existe, que Dios se muestre. Te dirá el científico. Entonces, la conversación científica llega a un punto sin retorno, que es como máximo el deísmo. Puedo llegar a creer que alguien pusiese el reloj en marcha, pero no está con nosotros presente. No puedo creer en un Dios que exista y que yo no pueda ver de forma más evidente. Y uno dirá, pero ¿usted no se da cuenta que con la ciencia está viendo la creación de Dios? Sí, veo su creación, pero no lo veo a Él. Veo el camino de migajas, pero llega un punto en el que no veo, detrás de las migajas, dónde está Dios. Es lo que creerá un científico, mucho ateo hoy en día, o mucha persona agnóstica. No ven con claridad. Por eso digo que la razón, por mucho esfuerzo que hagamos, llegamos a un umbral en el que el poder de Dios cambia a la persona o no vamos a... O sea, la apologética no convierte a nadie, ¿eh? Le hace pensar, pero no lo va a convertir. Le hace a querer hablar del tema.
Y cuando queremos hablar del tema, como he dicho, es un buen abrelatas porque ahora te puedo predicar el Evangelio, que es poder de Dios. Yo esto lo estoy haciendo para tirarte la bomba nuclear después. Esto es una antesala para decirte, ¿quieres hablar de Dios? Pues ahora te voy a hablar del Evangelio. Ahí, Pablo en Atenas, Areópago de Atenas. Filósofo, sí, el Dios no conocido, y ahora, ¡pum! Dios, en su sabiduría, ha puesto un umbral, yo le llamo el salto. ¿Qué le llama el salto de fe? Blaise Pascal le llama la apuesta. Ellos dicen, llega un momento que la razón humana llega a un salto, literalmente. Y en ese salto hay cosas que Dios me dice que o las creo a Dios o no creo a Dios. O sea, yo no voy a poder conocer a Dios como yo quiero, porque hay un punto en el que Dios simplemente se oculta, y es una cuestión de fe. O salto al vacío, dice Kierkegaard, salta para que Dios te coja, o sé un cobarde en la razón que nunca quiere saltar. O sea, la razón es cobarde, la razón del ser humano es cobarde porque nunca va a querer saltar, porque es lo menos razonable. Él decía, salta al absurdo, salta al vacío, para que Dios te agarre. De hecho, él dice, Abraham, ganó a Isaac cuando quiso degollarlo, cuando obedeció a Dios. Lo ganó a su hijo ahí, no lo perdió, pero lo supo después de hacerlo, o sea, de estar dispuesto a hacerlo. Entonces, hay un punto en el que la razón humana se abruma, le da como vértigo, porque saltar sería confiar en Dios. Y hay quien obra, el Espíritu Santo convenciendo de pecado y justicia, el Evangelio trayendo la verdad de Dios, y nunca rehusará eso. Como decía Nayara, claro, yo te puedo decir, me parece muy razonable muchos descubrimientos que la ciencia ha demostrado, la Biblia ya os había dicho antes, pero hay otras cosas que la ciencia nunca va a poder encontrar, porque Dios no se va a revelar por medio de la ciencia, sino por medio del Evangelio. Cuando entendemos esa dualidad, esa realidad de que hay un límite, yo utilizo el límite para predicarte el Evangelio. Ahí está. Exacto. Te llevo hasta el punto en el que ya la razón no es suficiente, predicamos el Evangelio. Si nos quedamos solo con la razón, como te digo, lo máximo sería llegar a un deísmo, o incluso un teísmo abstracto. Bueno, sí, yo creo a mi manera. No, creer a tu manera no te va a servir ni a la mía. Esa es la manera de Dios. Es que solo hay un camino, hermanos. Dios solo ha dejado un camino, una vía para Él, que es Cristo. No ha dejado cuál, ha dejado una. Y es ese sendero que nos lleva a Dios y los demás nos llevan a un camino perdido, un camino muerto. O sea, dentro de los rompehielos hablamos de 3. Testimonio personal, muy eficaz. Dios ha hecho esto conmigo. Contarle mi vida antes de Dios y después de Dios. El de poder, que Dios obre en la persona. De toda forma, Dios obra cuando estamos predicando su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y apologético. Dentro del apologético le he dado un montón. A lo mejor se enzarza con uno, con otro, va probando varios. Tiene que conocerlos. Tiene más o menos ir probándolos. E ir viendo también cuál es más útil. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho el de la moral. Porque el de la moral siempre es como, vale, pero todos tenemos de acuerdo cosas en común, ¿no? ¿Tú por qué crees que algo es bueno? Porque me enseñaron mis padres. ¿Y tus padres por qué lo creen? Pues tus padres, vale. ¿Y cómo es que estén casi todos de acuerdo? ¿Por qué pensamos que es moralmente injusto lo que alguna gente hace? ¿Por qué me enfado cuando veo una injusticia? O sea, cada uno va a ver cuál funciona mejor, ¿no? Ahora, para terminar, les voy a dar a cada uno una copia de los 4, ¿vale? Trípticos. Recuerden, la idea es la siguiente. Lea los 4, mírelos y conózcalos, porque los vamos a utilizar después de hablar con esa persona en la conversación. No simplemente, no se entrega simplemente, sino hablo con una persona, sea en la calle, en la casa, en el trabajo, en un contexto, lo tiene en el coche a lo mejor. Lo lleva al trabajo, como usted quiera. En casa, invite a un vecino, lo que quiera. Y después de esa conversación, en función de cómo usted vea la persona, qué dudas o qué necesidad tiene, apunta con uno a otro. Recuerden, uno es, no soy tan bueno, habla de la típica argumentación, soy bueno, malos son los asesinos y bueno, todos somos pecadores. Otro es cristocéntrico, ¿quién es Jesús? ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Y cómo entender la persona de Jesús. Otro es propósitos o metas, más existencial, por qué sentimos ese vacío existencial de hacer cosas que nos hacen feliz. Y otro es, ¿se puede demostrar que Dios existe? Que este es apologético. Aquí tiene algunos argumentos que he puesto aquí, los tiene escritos aquí. Distingues entre bueno y malo, sabes lo que es perfecto, te sientes vacío y solo, toda obra tiene un artista, nadie moriría por una mentira, te gusta la naturaleza, por ejemplo. Los seres humanos somos capaces de morir por lo que creemos que es cierto. Pero por una mentira, no hay ningún documento histórico que indique que alguien estuviese dispuesto a morir por su propia mentira. Si yo digo algo que es mentira, no querría morir por algo que sé que no es cierto, sino por algo que es cierto. Bien. Si los apóstoles de Jesús, que escribieron sobre la vida, la muerte y resurrección de Jesús, mintieron, ¿qué obtuvieron a cambio?
fueron perseguidos y martirizados por anunciar el Evangelio. ¿Quién estaría dispuesto a morir por algo que sabe que es mentira? Lean los 4, yo lo tengo cada uno de ellos, y por mi parte tendremos una tercera sesión práctica. Práctica, romperemos los hielos aquí y saldremos afuera a romper hielos de otras personas. ¿Cómo romperemos el hielo en esta práctica, sesión práctica? Uno a uno iremos cambiando, uno hace de la persona que no cree y otro hace de la persona que cree. ¿Cómo tenemos que desarrollar ese diálogo? El que no cree, no creyendo y dando argumentos de por qué no cree. Debe saber los argumentos también que le he explicado. Y el que cree, refutando esas objeciones. ¿Sí? ¿Les parece bien la práctica? Yo creo que va a ser necesaria. ¿O quieren que los tiremos a los leones directamente? ¿Sí? Bien, vale. Pues por mi parte nada más. Pondremos fecha para ese día y lo haremos, ¿de acuerdo? De ahí, de esa práctica inicial, oramos a Dios de que Dios ponga un grupo fijo de evangelismo en la iglesia, que salga de forma recurrente. Y también que Dios ponga en el corazón de los creyentes de que abramos nuestro hogar por una célula de hogar en la forma que Dios quiera, ¿de acuerdo? Pero esa es la idea inicial, ¿vale? Esto no venimos aquí a hacer teoría. A mí me encanta hablar, pero no vamos a... Aquí hay que ponerlo por obra. José Luis se ríe. Ahora, a hacer lo mismo, pero en la calle, ¿vale? Sé que es mucha información, se queda grabado para que la repasen, hagan notas, escriban su propio testimonio, apúntense cositas que pueden ustedes utilizar. No seamos perezosos, seamos trabajadores, como las hormiguitas que se llevan las moscas para comérselas después en invierno, ¿sí?